¿La falta de religión crea enfermedades mentales? Muchos no creen o dejan de creer en Dios porque se les ha inculcado una visión castigadora de Él, o un camino de sufrimiento para hallar el boleto de salvación al paraíso o a la eternidad. Sin embargo, independientemente de la religión, hay una concepción colectiva del Dios del amor, del Dios que perdona, del Dios que consuela y del Dios que libera. Esa es precisamente la visión que algunas religiones intentan promover para que las personas no tengan miedo de creer, o finalmente se decidan a hacerlo. Algunos estudios psicológicos han estudiado las consecuencias que tiene para el ser humano creer en un ser divino. Estas investigaciones no buscan juzgar a las religiones, sino resaltar cómo pueden llegar a ser un instrumento maravilloso para garantizar el bienestar mental y emocional de las personas, pues ha quedado demostrado que algunas personas han podido encontrar consuelo y sosiego gracias al apoyo de una doctrina religiosa. Este interés por la relación entre la espiritualidad y la salud mental no es nuevo. Ya Carl Jung, en su teoría de la neurosis, nos hablaba de ello, y el mismísimo Nietzsche, en sus reflexiones sobre el nihilismo, daba cuenta de cómo las creencias afectan el sentido de la vida de las personas, llegando a predecir que en el futuro se llegaría a un cuestionamiento insoportable, precisamente por la inexistente creencia en un Dios verdadero. Por eso hoy te vamos a explicar estas visiones y por qué hay quien cree que la falta de religión puede provocar enfermedades mentales en las personas. Antes de meternos a fondo en el tema de hoy, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La teoría de la neurosis de Carl Jung. Una neurosis se define como un trastorno mental funcional del sistema nervioso que conlleva una angustia crónica, lo que no implica que el sujeto afectado experimente alucinaciones o delirios, es decir, no debe confundirse con la psicosis. Además de experimentar angustia crónica, quien padece de neurosis carece de la capacidad para cambiar su estilo de vida y desarrollar una personalidad más satisfactoria y nutrida, lo cual puede desembocar en manifestaciones muy diversas que confirman que, efectivamente, ninguna neurosis es igual a otra. Por ejemplo, trastornos obsesivos compulsivos, ansiedad, trastornos disociativos, algunas fobias, tristeza, depresión, irritabilidad, ira, entre otros. Una neurosis se desata cuando no existe una autorregulación natural entre lo que dicta el ego, que es la parte consciente de la persona, con relación a la parte inconsciente, que busca estabilizar las actitudes de los individuos. En esta teoría, Jung explica que existe una psique que se autorregula, producto de las actitudes contrarias del ego y el inconsciente. Entonces, la neurosis aflora como una enfermedad, que es producto de una inestabilidad emocional. ¿Y qué tiene que ver todo esto con lo anterior? Que precisamente la neurosis surge cuando actitudes del ego y del inconsciente se enfrentan provocando el caos interno en las personas. Jung va más allá y expone que las neurosis son únicas. Ni siquiera un mismo paciente experimenta la misma neurosis a lo largo del tiempo. Por lo tanto, las terapias no se pueden aplicar al azar ni como modelo estándar. Sin embargo, Jung prestó especial atención a un conjunto de casos donde se manifestaba una evidente pérdida del significado de la vida y su propósito, con una inexistente creencia religiosa para encontrar consuelo. Es decir, se dio cuenta de que un grupo de personas que no le hallaban sentido a su vida precisamente carecían de alguna creencia en un Dios o en una religión. En esos casos, Jung echó mano de estrategias de comunicación continua mediante los símbolos, desde el inconsciente y usando como herramientas los sueños. Jung estaba convencido de que, así como los creyentes de una religión adoptan fantasías, mitos y más sobre ella, de la misma forma una persona a través del viaje hacia su inconsciente podía considerar algunos aspectos perfectamente equiparables. Más que un ejercicio intelectual, es algo que le permite al hombre conectar su inconsciente con la espiritualidad que le da sentido a la vida. Por eso, también consideraba que la experiencia directa es la que permite ajustar aspectos del ego, que son los que desequilibran emocionalmente a las personas. Esas fantasías, producto de la neurosis, y que se anclan en una visión desarraigada de la existencia, se pueden tratar si el individuo tiene algo o alguien en que creer. ¿Cómo una religión le puede dar sentido a la vida? Jung determinó precisamente que las personas no creyentes experimentaban episodios neuróticos cuando se enfrentaban a cuestionamientos sobre la vida, cuyas respuestas no lograban encontrar en explicaciones racionales.
De hecho, estas personas neuróticas en algún momento de su existencia habían perdido la fe, por lo que la forma en que se enfrentaban a ella siempre les iba a generar malestar, angustia e incertidumbre. Y en compensación a ese mar de incógnitas, optaban por refugiarse en medicamentos, alcohol u otras drogas. De hecho, para Jung, la espiritualidad es algo que se halla en nuestro inconsciente, y es ese complemento regulador para afrontar la vida misma. Entonces, al no tener creencia alguna, el inconsciente falla en esa función autorreguladora tan importante, y por eso nos topamos con muchísima gente con trastornos psicológicos. Es más, Jung habló de neurosis colectivas que no nos permiten confluir sana y armónicamente como sociedad. También se preocupó por la llamada crisis de sentido, que muchos parecían pasar por alto y que estaba estrechamente vinculada con la falta de religión, entendiéndose religión en el amplio espectro de creencias, y espiritualidad, como ese farol que se sigue para andar en un camino oscuro. Y le preocupaba muchísimo porque estas crisis afectaban directamente al alma y se reflejaban en signos físicos en el cuerpo. La religión o la creencia en algo desde el punto de vista espiritual ayuda a las personas a crecer en su esencia, y no tanto en bienes materiales, que si bien se requieren para subsistir, no son tan importantes como la paz interna y el regocijo por las buenas acciones. La espiritualidad y el inconsciente van de la mano, por lo que fortalecer una ayudará a la otra en su función autorreguladora para nuestro accionar en la vida, pero sobre todo, para saber y recordarnos siempre que estamos aquí con un propósito mayor por el que se debe seguir adelante. El nihilismo de Nietzsche. El nihilismo se define como la negación a toda creencia, y quien habló mucho sobre este concepto fue Friedrich Nietzsche, considerado posteriormente como el más antinihilista de todos. El nihilismo se traduce como la imposibilidad de reconocer el sentido de trascendencia de la vida, lo cual redunda en una actitud pesimista y escéptica ante el mundo. En principio, para Nietzsche, Dios debía morir, y con él el cristianismo y otras religiones monoteístas, pues criticaba duramente a la religión y a la moral de la época, las cuales parecían no evidenciar del todo ese instinto espiritual que poseemos, sino que más bien apuntaban a falsos preceptos que se perfilaban siempre a un camino lleno de dolor y sufrimiento, restándole plenitud a la existencia. La religión no era más que un invento del hombre que hacía dudar de la verdad dando cabida a la mentira, bien maquillada, por cierto. Para el filósofo alemán, las religiones eran unos gigantes de la manipulación que se movían en función de cuidar sus intereses de clases, y que por encima de todo, querían tener gente que la siguiera sin preguntar o cuestionar, lo cual era evidente cuando las masas actuaban de acuerdo con lo que era permitido o no, según la religión misma. El nihilismo se afianzó como una corriente que le restaba importancia a las creencias en agentes externos, una desconexión total con la fe, para darle todo el poder al sujeto mismo. Al acabar con la imagen de Dios, los nihilistas manifiestan que el hombre y el mundo no tienen ni sentido ni fin. Es el hombre quien debe superarse a sí mismo. Obviamente, una visión así en un mundo donde al hombre le cuesta encontrar su sitio y su misión de vida, porque la misma sociedad impulsa conductas opuestas al crecimiento espiritual, acorrala al ser humano en una encrucijada de angustia o de desinterés constante, donde efectivamente la persona que se niega a creer en algo superior, fuera de sí mismo, no encuentra mayores razones para tan siquiera salir adelante. Y esta es la actitud que notamos en la juventud de hoy. Nietzsche se adelantó a los conflictos existenciales que experimentarían las venideras generaciones al no hallar consuelo en ninguna creencia o religión, porque precisamente ellas, las religiones, se dedicaron a condenarles a muchos la esperanza de vivir solo por enfocarse en la mal concebida vida eterna. Nietzsche planteaba darle muerte a ese Dios creado por los judeocristianos y que, según él, hizo desaparecer a la entidad superior anterior a este, al cosmos, y con ello toda espiritualidad genuina, libre de prejuicios y de dogmas castrantes que más bien limitaban al ser humano y restringían su espiritualidad. El filósofo alemán habla de acabar con esa tendencia monoteísta que le arrebató al hombre sus propias creencias. ¿Por qué se le considera a Nietzsche el más antinihilista? Porque no es que el filósofo alemán no creyera en una entidad superior, sino que se negaba a creer en ese Dios ideado por los cristianos y que tanta desolación y sufrimiento había traído a la vida de las personas. Por sus doctrinas manipuladas en favor de una clase elitista y que, si bien parecía haberle dado un sentido y propósito al mundo, el precio que debían pagar los creyentes era justamente deshacerse de sí mismos y de sus proyectos para seguir preceptos muy convenientes a los intereses de terceros. En contraposición a ello, Nietzsche hablaba metafóricamente del dios Dionisios, el que pregona una elevadísima condición del ser que se vuelve uno con el mundo que lo rodea, el cosmos,
donde el sentido del sufrimiento carece de tragedia y de dolor, como lo hacía ver el cristianismo, para ser un camino bienaventurado donde nada hay que pagar para recorrerlo y llegar a su fin. Y si hubiera algún rastro de sufrimiento, el hombre mismo tenía la fortaleza para continuar en el camino de la felicidad plena en la tierra. Nietzsche tiene una visión de la divinidad muy cercana al pensar de los griegos, quienes afirmaban que el cosmos, todo lo que nos rodea, es eterno, siempre ha estado ahí. No fue creado por nada ni por nadie, y entonces recorremos esta vida sin ninguna cruz pesada, más que las responsabilidades inherentes a la propia existencia, para llegar a un fin y renacer por siempre, aquí y ahora. El mundo en sí mismo es sagrado, el hombre, como parte de él, sigue sus instintos naturales que no tienen por qué ser reprobados, ni considerados pecados ante los ojos de terceros. El hombre, entonces, debe actuar conforme a lo que le resulta conveniente para su elevación espiritual, mientras transita esta vida y vuelve nuevamente a ella. Para Nietzsche, el mundo y nosotros como parte de él somos como la energía, no nos creamos ni nos destruimos, nos transformamos. Y por eso se afinca tanto en criticar duramente a las religiones y se esfuerza por quitar la venda de los ojos a sus seguidores, porque para él las religiones pareciera que niegan el valor de la propia existencia, haciéndole creer a personas que el camino de la vida es buscar el alivio a las penas y sufrimientos que las mismas religiones nos han impuesto por desviarnos de sus dogmas, pero siempre con la esperanza de un mundo mejor, que no es este terrenal. Para él, esto sí que es ser nihilista. Nietzsche consideraba que era tan peligroso tener fe ciega en una religión como tener fe ciega en la ciencia. Para él había que hacerle frente al dolor y a la angustia, reafirmando el valor de la vida misma y saber que está en nuestras manos transformar las cosas y trascender en este mundo, no en el que se nos pinta según una religión. Nietzsche invita a creer en nosotros y en toda esa energía superior que nos envuelve y nos impulsa a seguir adelante, pero no limitada a un ser que castiga y que necesita de nuestro sufrimiento para darnos cabida en el paraíso, sino en aquella que nos dice que sí estamos aquí con un propósito y que es aquí donde volveremos eternamente. Así que su premisa es disfrutar del viaje terrenal, porque siempre volveremos a este mundo. De algún modo, el filósofo alemán también resalta la importancia de creer, pero creer en libertad para sentirnos plenos y confiados en que nuestra vida tiene un propósito trascendental, y con él, nosotros mismos trascenderemos en la eternidad. ¿Por qué la falta de religión crea enfermedades mentales? Estudios recientes sugieren que existe una estrecha relación entre creer o profesar algún tipo de religión y el bienestar psicológico. De hecho, se piensa que existe un significativo porcentaje de personas que padecen de ansiedad y que éstas no tienen una creencia religiosa o dudan de la existencia de un ser superior. Particularmente, el estudio realizado por Matthew Henderson y Blake Kent, titulado Apego a Dios y Angustia Psicológica, publicado en el Journal for the Scientific Study of Religion, respalda esta visión. Apuntan que muchas investigaciones han demostrado que ciertas prácticas religiosas, como orar o asistir a servicios religiosos, generan efectos positivos en las personas, no solo a nivel mental, sino también físico. No obstante, lo que sí se vuelve complejo es vincular el asunto de las creencias en sí mismas con la salud y bienestar mental y emocional, porque es una realidad abstracta que está unida en lo hondo de cada ser humano. Sin embargo, los estudiosos se inclinan más a pensar que el bienestar de las personas que profesan algún tipo de creencia está más relacionada con la certeza con que la defienden, que la creencia en un Dios, la divinidad, la existencia de otra vida o de la eternidad. Los estudios también arrojaron que, definitivamente, las personas que estaban apegadas a Dios y tenían certeza de sus creencias gozaban de un buen estado psicológico, en contraposición con aquellas personas que evadían el tema de la religión o cuestionaban la existencia de un Dios. De hecho, entre quienes se encuentran cercanos a Dios y quienes realmente pasan del tema, ni siquiera piensan en Él. Hay una similitud en cuanto a la respuesta psicológica de bienestar. Por tanto, quienes se encontraban en el dilema de creer o no creer, los cuestionamientos constantes a la religión y a Dios, eran personas que tendían a tener un estado psicológico inestable y peligroso para su salud en general. Generalmente, estos estados de incertidumbre son los que generan ansiedad en las personas, por lo que tener algo en qué creer y una religión en la que se sustentan las creencias resulta beneficioso para el bienestar integral de la persona. Cada vez hay más estudios que confirman una relación más estrecha entre la religión y la salud. Las investigaciones no se basan en religiones o creencias específicas, sino en la disposición de las personas para llevar una vida conforme a preceptos espirituales y que las hacen afrontar el tránsito por este mundo con una perspectiva más optimista y equilibrada.
Sin duda, dedicar tiempo a orar o a servir a Dios genera bienestar mental a las personas y paz en su alma. Y no es que estas creencias permanezcan inmutables en el tiempo, pues las personas crecen, viven experiencias y se adaptan a un mundo cambiante, lo cual también puede hacer que su visión religiosa se flexibilice y hasta se modifique. Por ejemplo, cuando se sufre la pérdida de un ser querido, hay personas que por más religiosas que sean, viven un momento de tanta tensión y dolor que reniegan de eso en lo que creen. A otras, por el contrario, en momentos de duelo más bien afianzan su fe y la creencia en la vida eterna. Por eso, indistintamente de la religión, lo que importa para garantizar el bienestar psicológico de las personas es que tengan un motivo espiritual que las impulse a creer en algo superior y que les renueve sus fuerzas cada día a través de la oración, meditación y el servicio al prójimo, porque, sin dudas, desde el punto de vista psicológico, esto propicia el bienestar de la mente, del alma y del cuerpo, en el todo que somos cada uno de nosotros. Quienes andan sin este cable que los conecta con su espiritualidad, difícilmente estarán en paz, porque la angustia y la ansiedad por la incertidumbre los sumirá en una vida de desolación y caos, que paradójicamente, creer en algo u opuestamente no creer en nada, les salvará de la ansiedad que genera un porvenir incierto. De la ansiedad o a la depresión o a trastornos de personalidad, entre otras enfermedades mentales, hay un solo paso. Las religiones, como esa brújula para llevar a un buen puerto a las creencias, serán las que guían a las personas a no perderse en el camino, ni a sucumbir ante los embates emocionales. Creer o no creer es una elección personal, pero justo en el punto medio de las dos es cuando se potencian las enfermedades mentales, porque nos encontramos con personas que no saben qué hacer, ni por qué están aquí, ni cuál es el sentido de la vida, de su vida. Y es ahí cuando una religión obra milagros que la ciencia aún no puede explicar. Son como el sedante natural a un estado interno de caos y angustia. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus mejores amigas para que también sepan por qué la falta de religión crea enfermedades mentales. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos.